boring, están aburridas y en mi opinión son personas aburridas porque las personas no hacen nada. Todos días no hacen nada. Y hay 3 programas en la televisión y hay solo un canal de televisión en Boring, Oregon. Y los programas son aburridas para una persona normal, pero son interesantes para las personas que están viviendo en Boring. Tú necesitas, ¿es mejor 2 minutos o 1 minuto y medio? It's okay. 1 minuto y medio, ¿está bien? Yeah, está Okay. bien. Emiko, habla. Hay una chico que vive en Boring, Oregon y no sé por qué no sé por qué el nombre es Boring. Es muy aburrida. Muy aburrido, en mi opinión. Y hay televisión en Boring, pero no es muy interesante. Es solamente lluvia. La persona más aburrida y el tiempo. Y no quiero, en mi opinión, no hay muchas personas que quieren ir a Boring porque es Boring, Oregon, es muy aburrido. Y that's all I can think of. Ok, excelente, muy bien. Ok, yo hablo un poco también porque Clyde es un hombre que vive en Boring, Oregon. Es un hombre que es aburrido y está aburrido. Está aburrido porque vive en una ciudad o un pueblo. Do you guys know pueblo, town? Pueblo, like Pueblo, Colorado means town. Vive en un pueblo que se llama Boring. Y yo no sé por qué se llama Boring. Es un poco ridículo, pero hay una razón muy importante. Todas las personas que viven en Boring están aburridas. La razón es porque no hay nada interesante que hacer en Boring. Todas las personas están aburridas, pero hay una actividad que pueden hacer. Ellos miran la televisión, pero hay un problema, hay solamente un canal con 3 programas. Programa número 1 es una competencia para ver quién es la persona más aburrida del mundo. Es una competencia donde todos se sientan y no hacen nada. Programa número 2, tiempo aburrido. Y es un programa donde miran la lluvia, 24 horas del día. Programa número 3 es mirar crecer el pasto. Es interesante. Ok, Lisa, un momento. Describe la situación, Lisa. Lo siento, hay muchos ruidos porque mis niños están en la piscina. Oh. Y escuchan Hamilton. ¿Dónde vives, Lisa? En Kansas. Oh, Wichita, Kansas. Kansas. Oh, Wichita, sí. Yo recuerdo, tú dijiste esto ahora, hoy. Sí. Ok, hay un chico, el chico se llama Clyde. Clyde vive en Boring, Oregon. Boring, Oregon no es un buen lugar. Es un lugar.
es un lugar muy aburrido. No hay nada a hacer. Sí. No Nada hacer que hacer ayer. La gente son muy aburrida. Solamente miran la televisión. Y la televisión solamente tiene un canal con 3 programas. Los programas son muy aburridos. Uno es de competición que la gente necesitan hacer nada, no puedes mover, no puede hablar Comer. nada, Sí. comer. Hablar nada. My time's up. Sí. Sí. Excelente. Muy bien, Lisa. Lisa, sometimes you say Clyde, and it sounds like you're saying an N on the tienen. N is only for they. So if ever you're talking about Clyde, you're just going to They. not say that N. It sounds a little better. Okay, Jay. Okay. Jay puede hablar. Okay, right. Hay un chico o hay un hombre y que se llama Clyde y Clyde vive en Boring, Oregon. Y Boring, Oregon, en mi opinión, no es un lugar interesante porque todas las personas que viven en Boring, Oregon no les gustan hacer nada. Solamente, no hay actividades interesantes, no hay lugares interesantes, solamente hay un canal de televisión y en el canal hay 3 programas, pero todos los programas están aburridos. Un programa es sobre una competición de quién ser la persona más aburrido y el otro programa es de el tiempo aburridos. Solamente la lluvia. El bebé aburrido. Yes. Nada es aburrido aquí. No, no es un bebé aburrido. Es un bebé muy activo. A mí me Ok, gusta. celebración. Muy bien. Anthony, describe la situación. Can you hear me? Ahora sí. You sound shaky, but go ahead and try it. We'll see how we go. How you go. All right. Clyde vive en Boring, Oregon. Y Boring, Oregon es un pueblo boring. Es un pueblo aburrido. Cada persona que vive allí está aburrido. Solamente en el televisión hay 3 programas en un channel y los programas son están una competencia de quién es el más aburrida persona en todo el mundo del tiempo y ver grass grow. I don't know the Spanish for that. Ver crecer el pasto. Can you repeat Excellent. that? Ver is see. Crecer is grow. El pasto. Pasto is like pasture, but that's what they use for grass. Excelente celebración. Muy bien. Felicity, habla. El nombre se llama Clyde y Clyde vive en Boring, Oregon. Y en Boring, Oregon,
wait, how did you say the difference between bored and boring? Es aburrido and está aburrida. Es aburrido means he's a boring person. Está aburrido means he's bored. Yo pienso que personas son aburridos y están aburridos. Los dos. Sí. Sí. Y los programas en la televisión, solamente 3 y son muy aburrido. Tiene una competición para los aburridos, personas aburridos. Y yo pienso que el government, Government. Gobierno quiere el orden ser quiere Aburrido. el nombre ser boring porque no quiere personas en California fui a Oregon y vote para un otro presidente. Posible. Sí, la otra clase yo hablé de boring en mi otra clase hoy. Y las personas en la otra clase piensan que necesitan otro nombre. Necesitan el nombre Fun Oregon. Sí. Pero no sabe si las personas en boring votarían por Fun. Porque están personas aburridas y no votarían por Fun, en mi opinión. Que es una posibilidad, pero necesitan otro nombre, en mi opinión. Ok, Gabe, habla, describe la situación. Pienso que Roberto, Clyde vive en Boring, Oregon, y y es muy aburrido porque solo hay 3 channels en la televisión que puede ver. Un canal con 3 programas. Sí, y cada 3 son muy aburridos. Por ejemplo, como uno tiene quién es el más aburrido persona del mundo. Y eso es todo. ¿Y cuál es el otro programa? Porque hay 3 programas. ¿Tú recuerdas el otro programa? No. Otro programa es Tiempo Aburrido. Y donde las personas miran la lluvia, solo miran la lluvia. Y el otro programa es las personas ven crecer el pasto. Solamente miran el pasto, día y noche. No hacen nada. ¿Qué es Miran pasto? grass. Yo pensó que fue 4, pero el otro, cuarto fue ver como no sé cómo describir, pero sabes el cosa como cuando está en un canal channel. Canal is right. You said it perfectly. Canal que no puede funcionar como it's snowing and it's como beeping. Sí. Como ellos pueden ver eso al volumen máximo Sí. para horas y horas. Sí. Hay un canal donde tienen nieve, just snow, en el canal y nada más. Hay otro programa posible, es una posibilidad.
y tienen un grupo de elefantes que comen cacahuates. Solamente comen cacahuates. O cacahuates o peanuts. Comen cacahuates y comen y comen y comen y comen. Y Eso es el más divertido. más divertido, sí. sí. Es más divertido que ver crecer el pasto, más divertido que ver la lluvia y más divertido que ver la competencia para la persona más aburrida del mundo. ¿No es cierto? Sí. Roberto, ¿tú tienes una opinión de programa número 4, donde los elefantes comen cacahuates? Sí, tengo una opinión. Creo que eso programa es el programa para los cumpleaños. So, cuando Sí. cuando una persona que está viviendo en Boring, Oregon, tengo un cumpleaños, ver Yeah. ven ve El el programa. programa sobre Sí. los elefantes que están comer los Cacahuates. Sí. cacahuates. Es muy interesante, es solamente en un día especial. Sí. Para el cumpleaños, quieren ver algo interesante, así que es una posibilidad, pero hay un problema. Para ver el programa de los elefantes, tú necesitas pagar más. Sí. Cuesta $5.02. Y la mayoría de las personas de Boring no quieren pagar extra. Dicen, $5 es mucho. Yo no quiero pagar $5 por solo, pero si es un día, una celebración de cumpleaños, $5 está bien. Es bueno. Yo creo que cuando una persona tenga cumpleaños, recibe un cupón para Cupón. Recibe un cupón cupón. para un día, para el ¿Gratis cumpleaños. o $2? Gratis. Oh, Gratis. Por excelente. cumpleaños. Solamente para el cumpleaños. Sí. Un día al año recibe el cupón y el Correcto. otro día tiene que pagar. Emiko, ¿qué dices tú, Emiko? ¿Cómo se dice gratis? Free. We have that word in English, but it's the word gratis in English, but it's not used that much. But it means no cuesta nada. Correcto. Okay, Ashley y después Mina. Habla, Ashley. Hola, profe. Yo no tengo mucha información para la clase porque estoy mucho lost. Mucho lost. Sí. Oh, No lo sé la información porque la TV programa está mucho. No lo sé la información de programas. okay. Programa número 1 es una competencia para la persona más aburrida del mundo. Describe la primera competencia, Ashley. La competencia está para la persona que mucho aburrido. ¿Sí? Correcto. Y durante la competencia, las personas hacen algo o no hacen nada.
La persona está haciendo nada porque la competencia está para la persona más aburrida del mundo. Correcto. Y hay otro programa y es tu idea, la idea de Ashley. Es un programa muy importante. Se llama Tiempo Aburrido. Y durante este programa, las personas miran la lluvia. Lluvia, 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 lluvia. Mucha, mucha lluvia. Es la idea de Ashley. Ashley, describe la situación. La programa número 2 está aburrido tiempo. La programa solamente tiene lluvia. Las personas miran lluvia, 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 lluvia. Solamente lluvia, nada más. Y hay otro programa, es donde las personas miran crecer el pasto. Okay, you lost me. Miran is watch, crecer is grow, el pasto, the grass. Sí, So they watch the grass grow. sí. Es un poco aburrido. ¿Tú crees o no, Ashley? ¿Tú piensas que es aburrido? Mirar crecer el pasto. Mira, crecer de pasto está un poco aburrido, pero mira, lluvia está muy aburrido. Sí. Hay otra, Ashley, hay otro programa y es lo más interesante. Y los elefantes comen cacahuates. Tienen un montón, can you hear that? Montón grande de cacahuates y los elefantes comen cacahuates. Pero es un programa muy interesante. Así que las personas en Boring pagan $5 por el programa. Describe la situación, Ashley. Es muy expensive. How do you say expensive? Caro. It's the word car, C-A-R, then an O, caro. Oh, we're losing Ashley there. Hay otro programa donde elefantes comen, I don't know how to say peanuts, I'm sorry. Cacahuates. Cacahuates es mi programa favorito porque elefante es mi animal favorito. Correcto. Pero la persona en Boring, Oregon, paga $2 para mirar el programa con elefantes. Correcto. Muy bien. The word cacahuates is really funny, means peanuts, but the word caca in Spanish means poop. And so, I know, I was gonna say that. I was like, caca, what the? it sounds like you're saying something, it sounds bad, but cacahuates is just peanuts. So anyway, be careful with poop. Would you like a poop nut? Yeah, a poop nut, No. I have a question. Yes. You said a word like a mound or something? I didn't. Monton is a mound, a pile. How do you spell that? M-O-N-T-O-N. And it's an accent on that second O, because monton. Monton de cacahuates. But it sounds like the word mountain, monton. So montaña is a mountain, but monton is a pile. Montón de cacahuates. Okay, Mina y después Vivian. Mina, tienes 1 minuto y 39. Un momento.
La clase estaba muy triste hoy porque cuando la clase comenzó, las dos chicas canadienses no estaban. Y yo dije, oh no, las chicas canadienses no están, pero ahora todos estamos muy contentos en la clase porque una de las chicas canadienses está. Es solo información extra para ti. Habla. Okay, so I missed 30 minutes of last class and I missed 30 minutes of this class, and I will tell you what I picked up. Oh, sí, correcto. Pobre Mina. Hay un chico que vive en Boring, Oregon, y el chico se llama Clyde, y Clyde tiene un problema porque en Boring Clyde es muy aburrido y hay no cosas hace Interesantes que hacer. Interesantes que hacer en Sí. Boring. Sí. Hay programas Programas de televisión, sí. de televisión que Clyde puede hacer. Ver es sí, hacer es do. Ok, sí, ser. Puede ver, ver. Ver. Puede ver. Uno de los programas es que Clyde puede mirar una competencia y un otro de los programas es que Clyde puede mirar La lluvia. Y el otro programa es que Clyde puede mirar the grass that grows. Pasto. Pasto, el pasto. You can just say watch the puede mirar el pasto. Puede mirar el pasto. Hay un otro programa que tiene elefantes que comen muchas Cacahuates. cacahuates. No tengo otra información. Sí, ¿y tú crees que es una idea muy buena de tienen que pagar $5 para ver el programa de los elefantes? ¿Tú crees que es una buena idea o no? Oh, es una idea un poco buena porque elefantes es animales muy interesantes, pero to pagar Pagas. to pay. To pagar. Yeah. Pagar is to pay, yeah. Ok, pagar $5 es un poco Es mucho, demasiado. Demasiado. Can you hear that word too much? Okay. It has the word más in the middle of it. Demasiado. Okay, and caro, expensive? Yes, caro. It's muy caro. Muy caro. Yeah, very expensive. Yeah, good job. Good job, Mina. Excelente. Vivian, ¿quieres hablar, Vivian? You got your camera off, so. Ready to talk? No. Vivian no quiere hablar. Okay, hay otra cosa muy interesante de Boring, Oregon. Tienen Facebook.
and boring. Can you guys see that now? Can you see Sí. Can you see Facebook? Y Clyde tiene amigos en Facebook. Roberto, ¿tú tienes una reacción de los amigos de Clyde en Facebook? Creo que los amigos de Clyde son sí, son personas y animales interesantes, pero Clyde es una persona aburrida. Es un conflicto. Sí, No, pero es una situación buena para Clyde porque necesita tener amigos que son interesantes. Sí, es cierto. Un momento, Felicity, ¿qué piensas de, tú sabes cómo se llama el gato en la lista de los amigos en Facebook? Sí, es Floyd, pero ¿por Es qué un Floyd. gato? Sí, pero ¿por qué un gato en Facebook? ¿Floyd tiene un teléfono? Floyd tiene teléfono. ¿Recuerda que en uno de los cuentos el gato no tenía un teléfono? Y la Sí, chica... pero, Y ahora Floyd tiene un teléfono. sí, pero ahora, ¿cómo Floyd encontrar un teléfono? No recuerdo, pero una chica, creo que Elena, quería un teléfono para su gato. Y ella, What's the word? Starts with a D. The owner. debe, No, owner. oh, dueño. Dueño, sí. Yeah, if it's a girl, it's a dueña. Dueña, sí. Su Sí. dueña comprar Compró. el teléfono. Compró, sí. Sí, Compró el teléfono para Floyd. Interesante. es correcto. Y es un teléfono especialmente para gatos. ¿Sí? Correcto. Yo veo Bart. Sí. Y así que Did I say es... that right? I can't hear exactly what you said. I just said C. What did Okay. you say again? Is they icy? Veo with an O is Is it- I-C. Ve- Bart, Oh, veo Bart. veo a Bart. Correct. veo I see Bart. Bart. That's right, yeah. Tú ves a Bart. Y Bart es un chico muy popular porque hay un libro que dice Bart quiere un gato. Y Bart quiere un gato. Y así que ahora Bart es un amigo en Facebook con Clyde. Es interesante. Y mira, Juana tiene chocolate porque Juana quería chocolate de Vermont, yo creo. Y ahora tiene chocolate. Así que es muy interesante. Amigo, ¿tú tienes una opinión de los amigos de Clyde? Sí, tengo una opinión. Él tiene muchos amigos. Hay muchos amigos. No solamente 6. I forget. Sí, tiene 99 amigos. Es muchos. Es muchos amigos. Correcto, muchos amigos. Amigo, ¿cuál es la cantidad de amigos normal? Porque 99 es mucho, en tu opinión. Probablemente 5. no, probablemente 11 o 12. Oh, qué bueno. Roberto, ¿qué piensas tú del
de la cantidad perfecta de amigos en Facebook? ¿Tú crees que 99 es mucho? ¿Y qué piensas de la opinión de Emiko? Porque ella dice que la cantidad perfecta es 11 o 12. ¿Qué piensas tú? 11 o 12. Pienso que depende a la persona. Y una persona muy aburrida necesita muchos amigos en Facebook. Así que es una situación normal para Clyde, porque Clyde es una persona aburrida. Así que necesita tener 99 amigos en Facebook. Sí. Excelente. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo means I'm in agreement. I'm in accord. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero, And I would say, me parecen que las personas son personas interesantes. Yeah. You say, it appears to me, it's me parece. If you say, they appear to me, it's me parecen. So you can say either way. Anthony, ¿qué piensas tú de la idea de tener un gato como un amigo? Yo creo que un gato no es mucho. Él necesita tener 98 gatos que son amigos en Facebook y solamente una persona. Una persona y 98 gatos. Sí. Jake, ¿qué piensas tú de esto? De 98 gatos y una persona en Facebook. ¿Qué crees que es una idea muy... a mí me gusta la idea de Anthony. ¿Qué dices tú? No sé, me gusta los gatos, pero no me gusta that much. Tanto is so Yes. much or that much, yeah. Okay. No, it's Clyde, quizás un loco gato hombre. Sí, sí tenía 98 gatos para amigos y solamente una persona para un amigo. So, es un poco... es mucho, ¿no? Yeah. Es mucho. Ok, Mina, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que Clyde debe tener 99 gatos o 99 amigos, personas, como amigos en Facebook? Pienso que Clyde debe tener, ¿sí? Good job. Perfect. Debe tener. 99 amigos, pero el gatos son, is that a Spanish word? Son is perfect. It's perfect Spanish, yeah. Son complicado, muy complicado. Sí. Y Mina, ¿tú crees que los gatos deben estar en Facebook o no? El gato debe estar en gato Facebook. Sí, gato Facebook. Es correcto. Hay una Facebook especialmente para gatos. Sí. Es una idea muy buena de los gatos. Y Lisa, ¿tienes una opinión de los amigos de Clyde? Yo creo que los amigos son buenos de Clyde. Yo creo que es poquito ridículo que Clyde tiene un gato en Facebook, pero yo creo que es poquito ridículo, pero los chicos yo creo que los chicos de Clyde son buenos. Un momento, tengo una pregunta.
¿Tú crees que Floyd es el amigo número 1 de Clyde o es el amigo 99 de Clyde? Último amigo es una posibilidad. Yo creo que es 50 amigo. Es en 50. la mitad. 50 es en la mitad. No es el mejor, pero no es el último. Último. Good job, yeah. Último amigo de Amigos. Clyde. ¿Tú tienes una opinión por qué? Porque Clyde le gustan gatos, pero no todo. Es como es así, le gusta solamente así. Él siente, Se siente así como gatos. No son muy emocionados, pero no piensa malo sobre gatos. ¿Tú tienes una opinión específica del gato Floyd? Yo creo que Floyd es muy suave porque él tiene un celular. ¿Teléfono? Es muy suave. En un celular muy bueno. Yo creo que es un iPhone, es bueno. Es un iPhone, correcto. ¿Y tú tienes una opinión de los amigos de Floyd? Si también tienen teléfonos o Floyd es el único en su grupo con teléfono. Yo creo que Floyd es el único. No es normal para gatos. Y mira, hay un muy grande sonrisa. En él piensa es el mejor gato porque él tiene un teléfono. Correcto. Es mi opinión. Él piensa que es un gato muy especial porque tiene un iPhone. Correcto. Es como, iPhone mire, yo tengo un teléfono. Es un gato. Emiko, habla. ¿Cómo es suave? Suave. It's the word suave. It's like cool. Okay. Yeah, good question. Good job. Always ask. Every time you hear a word you don't know, ask. Good job. ¿Quién no ha hablado? Oh, Roberto. ¿Qué piensas tú de Floyd? Oh, no, I was waving to Tyler. Oh. Quiero saber tu opinión del Felicity. ¿Qué piensas tú de tener un gato en Facebook? Sí, ¿es una idea buena o no? En mi opinión, no pienso que un gato debe tener un teléfono, pero si tiene una amiga o amigo de un gato, necesita un amigo conejo. Y es muy importante. Sí. No, Fudgy Hazel. Sí, Fudgy Hazel. Pero no solamente tiene un amigo de gatos. Pero no me gusta Floyd. Floyd es muy simpático y muy interesante. Pero yo quiero hablar de was it Juana? Whatever her name is. De Juana, sí. Porque es claro que come mucho chocolate, pero es interesante a mí porque ella no appears. No parece. No parece gordo. Correcto. Ridículo. ¿Es posible comer mucho chocolate y no ser gorda, Felicity? Es posible. Probablemente Juana le gusta ballet. Oh, sí, baila mucho. Sí, baila ballet y baila la Macarena y Buffalo Hula.
Sí, y Larry. Larry, sí. El Tele. búfalo. Sí. Sí. Ok. Profe. Cada persona tiene 1 minuto para hablar sobre Clyde y los amigos en Facebook. De sus opiniones. Un momento, tengo que cambiar el tiempo. Un momento, no. Ok. Un minuto y 1 segundo para hablar. Lisa, tú puedes hablar primero. Hay un chico, se llama Clyde. Clyde tiene muchos amigos en Facebook. Tiene 99 amigos, pero no todos amigos, 98 son amigos y un gato. El gato se llama Clyde. Clyde es muy raro porque él tiene un celular. El gato piensa que es muy suave porque él tiene un teléfono. Yo me gusta Rex. Yo prefiero Rex porque Rex le gustan tener muchos fun, divertido. Le gustan todas las noches, le gustan bailar en los discotecas. Discotecas son sus amigos. Celebración, muy bien, excelente. Amico, habla de los amigos de Clyde. Clyde tiene muchos amigos. Él tiene 99 amigos y es mucho en mi opinión, pero él necesita todos más amigos porque él vive en Boring, Oregon. Y hay muchas personas, hay el gato Floyd y soy muy what's surprised again? Sorprendido. Sorprendido. Soy muy sorprendido porque Floyd es muy raro. No vio Floyd mucho tiempo. Celebración, muy bien, amigo, excelente. Anthony, tienes 1 minuto para hablar de Clyde. Clyde tiene 99 amigos en Facebook y Floyd es uno de los amigos. Floyd es un gato y él es un gato especial porque él tiene un teléfono. No hay muchos gatos que tienen teléfonos, pero él tiene un iPhone. Yo creo que él debe tener más amigos que son gatos. Él solamente tiene un amigo que es un gato, pero yo creo que él debe tener 98 amigos que son gatos. Él tiene 98 amigos que son personas. Celebración, muy bien, excelente. Felicity, describe la situación. Yo pienso, ya hablé de sus amigos, ¿no? Sí, habla del gato Floyd. ¿Por qué tiene el gato un teléfono y por qué está en Facebook, Floyd? Yo pienso que tu dueño spoils su gato. Sí, Mima. It's like Mina's name, only with an M, Mima. Mima su gato, hablo. Y
yo pienso que Floyd tiene un teléfono ahora y ahora no muy simpática porque pasó todo su tiempo en su teléfono y no es bueno para un gato. Un gato necesita bailar y come los comida. Obvio, no Excelente. problema. Did you ever remember to take your test, Felicity? Yeah. Yeah, I did. Oh, you did. Oh, good. How was it? It was stressful. I Yeah. didn't know what to expect, and I tried to do my best, but I felt like I did poorly. Did you feel like you could talk a lot? Kind of, not really though. I tried to say what I could though, and there would be like a couple of the two words that like I couldn't understand every now and again. So then I'd be like, but I just try to fit together whatever I could. I'd be like, she probably needs this and blah blah blah. So long as you kept talking, it'll be just fine. Because I felt the same way, like, oh, this is so difficult. Yeah. Yeah, if you talk, that's the main thing. That was Amiko took it. That was her first test ever. She's never taken a test. Okay, Mina, describe la situación. Clyde es un chico un poco interesante porque Clyde vive en boring Oregon, mi pienso, y Clyde tiene un account de Facebook y Clyde tiene 99 amigos en Facebook. Pero uno de sus amigos es un gato y el gato es Floyd. Es interesante porque Clyde, a Clyde le gusta el elefantes y Clyde no tiene elefantes como amigos. Es triste para Clyde. Clyde tiene otros amigos, Bart, que es el... Okay. Sí, es muy diferente porque no tiene un amigo en Facebook que es un elefante. Sí. Debe tener un amigo que es elefante. Sí. Ok, Roberto, Nathan, describe la situación. Hay un chico, se llama Clyde, y Clyde tiene 99 amigos. En mi opinión es buena porque necesita tener muchos amigos porque Clyde es una persona aburrida. Pero creo que cuando Clyde hace algo diferente, no será una persona aburrida y tiene un amigo que es un gato que se llama Floyd y creo que es interesante porque ¿cómo puede tener una persona un gato para un amigo? No sé. No sabemos por seguro, es correcto. Muy bien. Let's see. Ashley, habla. Hay un chico, se llama Clyde. Clyde tiene mucho tiempo para Facebook porque él vive en la ciudad, se llama Boring, Oregon. Clyde quiero mucho amigos porque no hay nada a hacer en Boring, Oregon. Floyd es un gato. Floyd está, en mi opinión, Floyd vive en Boring, Oregon también. Y Floyd necesita muchos amigos porque no hace nada en Boring, Oregon. Floyd necesita muchos amigos porque Floyd está
lonely. Solo. You just say Solo. solo. Correcto. Muy bien. Gabe, Vivian, do any of you guys want to talk? I don't know if they're there. Looks like they're not. Okay. Okay, clase excelente. Clase fenomenal. Muy bien. I have a question real quick. Yes, what's your question? Yeah. Felicity said a word, and was it Mima? You said it was like Yeah. Mina's name. Yeah, mima means pamper somebody. Ah, okay. So if someone's going to pamper you, like I could say, Mina me mima. That means Mina pampers me. It's kind of an unusual word. It's easy to remember because of Mina's name, though. We can remember it pretty good. Oh, how about anything that helped today? What helps? What helps in your... Ashley, do you have any questions on today, on suggestions on make the class better for you? I really like when you rotate the describe the situations, because it always helps me get back on the train when I get lost. Hearing it over and over. And Miko, what helps you? Oh, and Miko's leaving, it looks like. Anybody else? Mina, what helps you? I like it when you ask me the questions, when you're directed at me and you're asking me questions about the situation. So it makes me, I don't use the language differently. Oh, good. And when you're asking me to add detail as well. Good, good. How about you, Nathan? Do you have any opinions on this now that you're teaching and getting farther along in this? No, not at the moment. Not at the moment, okay. I don't think. I wonder, I do sometimes feel I'm like what it feels like for the rest of the class if I feel like sometimes I go too far out of bounds, and I wonder what that's like for the rest of the class, because I just wonder what that's like. So What do you think, Ashley? About how Nathan About feels? Nathan. What do you think about Nathan's Spanish sometimes? Is that too much for you? Is it? Because I'm also wondering for, like, teaching my own classes, but also in this class, like how to manage that as a teacher and as a student. So and I know Blaine already knows this because I sent him an email. He got an email about it. But for my thing, it doesn't, if that's what you want to do, then that you should just be doing the learning that works good for you. It's not your job to not be you. It's the teacher's job to manage all the different learning styles to where it's like, if you want to go off, that's okay. But Blaine's going to make sure that you don't go so far off that the rest of us are off the train, Right. And so, and that's where, like, I'd be happy to send you the email that I wrote if you want it. But basically in that email, I just said that as long as the teacher is maintaining the control of the class and what is in bounds and what isn't in bounds, I don't think it really matters if you have overly engaged students or if you don't have overly engaged students, as long as you're maintaining that control, and plus the circling, describe the situation technique that Blaine has specified. Right. I think those two things, keeping it in bounds and doing that, I think that's like a very magic recipe for anyone to keep the high interest learners engaged and to keep everyone on the train. It's like this sweet spot. Is it ever boring for you, Nathan? Do you feel like it's too slow or below your level, or? No, it doesn't feel boring. Or I mean, I do sometimes tune out, but I think it's because I'm really invested in this. So, like, I don't mind. Like, I don't mind if I just I kind of went off. If you lose a minute or two, so that doesn't bother me as a student either. And also, like, I write down a lot of the words that are in class, so like it gives me time to look up definitions and check up on them. What's montón? Montón means a mound, and montaño means a mountain. Montaña, yeah.
Montaña, yeah. So like I'll write all that down when it's just like, you know. What's the word mima? Mima means to pamper, and mimar means to pamper. Mimar is to pamper, yeah. Good Mimar. job. Yeah, so You know, I'll spend the time looking that stuff up. Yeah. Yeah, That's me why too. you're pretty amazing on your brain that that stuff sticks in your brain. It's the word, I can see I have a visual photo, like a photograph in my head, so I can see that is kind of my advantage, is I can see the words as I'm saying them, and I can see them ahead of me, so I know where I'm going. It's amazing you can do that, and you're having trouble in Korean, though. Yeah, well, yeah, but I think that if I had like a class like this in Korean, I would be really interested to see if it's the Korean language or if it's the method or what it is, because We think it's the method. It's Yeah. got to be repetitive. It's got to be repetitive and interesting. I'm taking Chinese, Nathan. Yeah. The method is what makes it amazing. Right. You don't feel any drop off on the Chinese versus this, Ashley? Good for you. Good job. Is that Paige there, Lisa? Is that your daughter? I was talking about to Lisa, to Paige. She's in our other class. Hola, Paige. Anyway, okay, good job, you guys. Way to go. Celebración. We'll see you Thursday. Gracias. Adios. Gracias. Adiós.